El CEO de esta empresa intercambiaba emails con un criminal convicto. Le ofreció su helicóptero. 3 reguladores distintos llegaron a la misma conclusión. Más de 100 millones de dólares en sanciones por lo que pasaba dentro de sus oficinas. Y nosotros llevamos décadas jugando a sus juegos. Esto no pasó de golpe. Para entender cómo una empresa llega hasta aquí, hay que empezar por arriba, donde todo brillaba. Hay 5 niveles en este iceberg. El primero es lo que todos conocemos. El último es lo que nunca quisieron que supieras. Esto es el iceberg de Blizzard. 1. El cielo. Febrero de 1991. 3 tíos montan una empresa. Mike Morhaime, Allen Adams y Frank Pierce. La llaman Silicon and Synapse. No hacen juegos propios todavía. Hacen ports. Cogen juegos de ordenador y los adaptan a consolas de 16 bits. Su primer juego con identidad propia fue The Lost Viking. 1993, 3 vikingos atrapados en el tiempo, cada uno con habilidades distintas, pero no estaban contentos del todo con el nombre de la empresa. Allen Adams odiaba Silicon and Synapse porque la gente confundía Silicon con silicona, lo del plástico, los implantes, así que en 1993 lo cambiaron a Chaos Studio. El problema, una empresa de Florida llamada Chaos Technologies le reclamó $100,000 por usarlo. No pagaron. Propusieron Ogre Studios. La presidenta de su empresa matriz dijo que podía asustar a los niños. Allen Adams abrió el diccionario por la B y encontró Blizzard. Así de simple. El nombre más icónico salió de un diccionario porque alguien no quería pagar $100,000. En mayo de 1994 pasaron a ser Blizzard Entertainment. Mayo de 2005. El vídeo más famoso de toda la historia de World of Warcraft. Un grupo de jugadores planifica durante minutos antes del combate y en medio de toda esa preparación, un jugador llamado Leroy Jenkins grita su propio nombre y se lanza solo a una sala llena de dragones. Se hizo viral antes de que viral fuera una palabra viral. Hasta tiene su propia carta en Hearthstone. Apareció en Jeopardy, que es como un pasapalabra americano. Lo que casi nadie sabe es que el vídeo estaba preparado. Los creadores no lo admitieron hasta 12 años después. Ben Vinson dijo que pensaban que era tan obvio que nadie se lo creería, pero todo el mundo se lo creyó. Igualmente, ese vídeo definió la cultura del WoW para siempre, aunque fuera teatro. Si en los años dorados de Blizzard preguntabas cuándo salía el siguiente juego, la respuesta siempre era la misma. Soon. Se convirtieron en un meme antes de que Blizzard lo adoptara como suyo. El origen era simple. Blizzard nunca cumplía fechas. Diablo 2 tardó años de más. StarCraft y WoW también se retrasaron muchas veces. En su época buena eso era una virtud. Lo sacan cuando está listo. Cuando eso cambió y siguieron tardando sin que el resultado lo justificara, el Soon se convirtió en ironía, en lo que dicen las empresas para que no pregunten más. Trey Parker y Matt Stone hacen un episodio de South Park sobre World of Warcraft. Blizzard colaboró directamente, les dieron assets del juego y les ayudaron a construirlo. Ganó un Emmy. Hay algo casi imposible en esta historia. Una empresa de videojuegos colaborando con los creadores de South Park para burlarse de los jugadores y saliendo bien parada. La Blizzard de entonces tenía eso. Blizzard empieza su propio festival anual. Los fans se disfrazan, se anuncian juegos, hay torneos, cosplays, anuncios que hacen gritar a miles de personas. Este escenario vuelve más adelante, porque aquí mismo Blizzard va a cometer una de sus humillaciones públicas más grandes. A finales de los 90, Corea del Sur salía de una crisis financiera enorme. El gobierno invirtió en infraestructura de internet, se multiplicaron los PC Banks, los cibercafés donde por poco dinero podías jugar durante horas. StarCraft se convirtió en el juego por defecto, sin estrategia de marketing. Simplemente pasó. En pocos años había ligas televisadas, los jugadores profesionales eran celebridades, los coreanos llenaban estadios para ver partidas de StarCraft. Blizzard no planeó nada de eso. Corea del Sur cogió su juego y construyó los sports modernos alrededor de él. Nivel 2. La superficie. Los fans de toda la vida conocen la mayoría de esto. Esto es el secreto a voces que define a Blizzard entera. Cuando fueron a hacer Warcraft, querían hacer un juego de Warhammer Fantasy. Contactaron con Games Workshop, pero no salió. Blizzard cogió la estética, los conceptos, las razas y crearon Warcraft. Lo mismo con StarCraft. Los marines espaciales de Warhammer se convirtieron en los Terran, los tiránidos en los Zerg, los Eldar en los Protoss. Blizzard no inventó estos universos, los perfeccionó.
y los perfeccionó tanto que los originales quedaron a su sombra en la cultura gamer. Blizzard tiene una aventura gráfica terminada al 90%, protagonizada por Thrall. Historia, diálogos, la cancelaron. El motivo oficial no era lo suficientemente buena para llevar el nombre de Blizzard. En ese momento sonaba bien. Era la Blizzard que prefería no sacar nada que sacar algo malo. Años después empezaron a sacar productos mediocres sin cancelar nada. StarCraft Ghost, un shooter en tercera persona. La protagonista, Nova. Años de desarrollo, múltiples estudios, cancelado. Nova sobrevivió, está en Heroes of the Storm. Tiene contenido en StarCraft 2. Es un personaje que existe sin el juego que debería haberla creado. 13 de diciembre de 2005. En la raid de Zul'Gurub, un boss tenía un debuff llamado Sangre Corrupta. Solo debía funcionar dentro de la estancia. Un bug lo sacó fuera. Las mascotas de los cazadores lo llevaban sin saberlo. Los NPCs lo transmitían. Las ciudades empezaron a llenarse de cadáveres. Orgrimmar, Ventormenta, era una pandemia virtual. Y lo más loco, los comportamientos dentro del juego fueron idénticos a los de una pandemia real. La CDC contactó a Blizzard pidiendo datos. Blizzard les dijo que fue un bug no intencionado y que no tenían nada útil, pero 2 epidemiólogos publicaron papers académicos usando la sangre corrupta como modelo. En 2020, cuando llegó el COVID, los investigadores que habían estudiado eso dijeron que los comportamientos humanos fueron idénticos a los de 2005 dentro del juego. Un bug de videojuego predijo cómo reaccionaría la humanidad ante una pandemia real 15 años antes. Defense of the Ancient fue un mod de Warcraft 3 creado por la comunidad. Blizzard no lo reclamó. Valve fichó a IceFrog, el principal desarrollador, y crearon Dota 2. De esa semilla también nació League of Legends. Blizzard dejó escapar lo que se convirtió en el género MOBA. Miles de millones que salieron de un mod de su propio juego. Cuando lanzaron Warcraft 3 Reforged en 2020, cambiaron los términos de servicio para que cualquier mod creado con su editor fuera propiedad legal de Blizzard. 15 años tarde y encima de mala manera. Sandwich Didier, artista de Blizzard, dibujó un oso panda guerrero como broma interna. Se convirtió en un héroe secreto de Warcraft 3. En 2012, Blizzard lanzó Mist of Pandaria, una expansión entera de World of Warcraft basada en esa broma de oficina. Project Titan, el sucesor secreto del WoW, un MMO futurista con 7 años de desarrollo. Se estima que costó alrededor de 80 millones de dólares. Lo cancelaron internamente sin que el público lo supiera. Bobby Kotick estaba furioso y de sus cenizas nació Overwatch. La pérdida del código fuente de Diablo 2. En las últimas fases del desarrollo de Diablo 2, todo el código fuente y los assets se corrompieron. No había backups. Max Schaeffer lo describió en 2019. Dijo que todo quedó irrevocable y fatalmente corrompido. Su hermano Erich añadió que deberían haber tenido un backup, pero lo descuidaron. Días en pánico total. ¿Cómo se salvó el juego? Los programadores habían llevado copias a casa para jugar. Reconstruyeron el código con esas copias. Los assets artísticos originales se perdieron para siempre. Esto explica en parte por qué Diablo 2 Resurrected tardó tanto en existir. BlizzCon 2010. Un fan con camiseta roja, Ian Bates, suba al micrófono y corrige a los desarrolladores en directo sobre un error de lore de Warcraft. Blizzard lo escuchó, corrigió el error y convirtió a Ian Bates en un NPC dentro del juego. Eso es lo que era Blizzard cuando estaba bien. Una empresa que escuchaba a los fans y los honraba. BlizzCon 2013. Un fan pregunta por servidores Legacy de WoW. El WoW original, el Vanilla, sin expansiones, como en 2004. Allen Brack, que luego sería presidente de Blizzard, le mira y le dice: tú crees que quieres eso, pero no lo quieres de verdad. 4 años después, el propio Brack tuvo que subir al escenario de la BlizzCon 2017 a anunciar WoW Classic. Se lo comió entero. Millones de jugadores volvieron y yo entre ellos. Esta pequeña historia es el resumen de Blizzard en los últimos 20 años. Nivel 3. Aguas turbias. BlizzCon 2018. El auditorio lleno. Los fans llevaban meses esperando el anuncio de Diablo 4. Blizzard sube al escenario a anunciar Diablo Inmortal, un juego para móviles. El público protesta. Un asistente pregunta si es una broma y el presentador responde: ¿Do you guys not have phones? ¿Vosotros no tenéis móviles? Se convirtió en el meme que define el momento en que Blizzard dejó de entender a la audiencia.
Diablo Inmortal fue codesarrollado por NetEase, empresa china. Las acusaciones de que era un lavado de cara de un juego chino existente alimentaron todavía más la polémica. Warcraft 3 Reforged. Blizzard prometió un remaster definitivo, cinemáticas rehechas, gráficos modernos, el clásico renovado. Lo que entregaron fue un juego incompleto y lleno de bugs. Nota en Metacritic de los usuarios 0,6 sobre 10, la más baja de la historia en ese momento. Pero hay algo peor que los bugs. Con el lanzamiento de Reforged se borraba el antiguo y no podía jugarlo, y Blizzard cambió los términos de servicio de forma retroactiva. Cualquier mod creado con el editor de Warcraft 3 pasaba a ser propiedad intelectual de Blizzard, aunque el mod fuera anterior a Reforged. Wei Chung, conocido como Blitzchung, es un jugador profesional de Hearthstone. En una entrevista oficial en directo grita «Liberad Hong Kong». Blizzard lo baneó un año, le quitó las ganancias del torneo, rescindió el contrato a los dos casters que lo entrevistaron, estallido mundial, boicot Blizzard trending. Congresistas de Estados Unidos criticaron a Blizzard públicamente. Blizzard redujo las sanciones a 6 meses y devolvió el dinero a Blitzchung. Para Blizzard, el mercado chino valía más que la libertad de expresión de un jugador profesional. Ya hablamos del anuncio, ahora hablemos del juego. Diablo Inmortal tiene un sistema de gemas legendarias con probabilidades ínfimas. Las estimaciones de la comunidad llegaron a una conclusión. Llegar al máximo poder sin pagar te llevaría 10 años de tu vida. O si quieres ahorrarte ese tiempo, pagar más de $100.000. Y el juego es gratis, pero si querías ser competitivo, la monetización era tan agresiva que generó debate en parlamentos europeos sobre los límites legales de las microtransacciones. Blizzard lanza Diablo 3 con una función única, una subasta dentro del juego donde podías comprar y vender equipamiento con dinero real. La intención original era razonable, combatir el mercado negro y los hackers que habían arruinado la economía de Diablo 2. El resultado fue un desastre. Los jugadores dejaban de matar demonios para ponerse a comerciar. El loot del juego estaba balanceado para empujar a los jugadores hacia la subasta. Si querías el equipo que necesitabas, era más eficiente comprarlo que farmear. La cerraron en marzo de 2014. Con el parche Loot 2.0 y la expansión Reaper of Souls, Diablo 3 resurgió, pero los primeros 2 años fueron un fracaso que nadie ha olvidado. Heroes of the Storm. Diciembre de 2018. Blizzard cancela la Heroes Global Championship, la liga profesional. Los jugadores se enteran por un blog post. Jugadores que habían dejado sus trabajos, que se habían mudado de ciudad para competir, que habían organizado su vida alrededor de esa liga. Un blog post. Al mismo tiempo, Blizzard mueve a los desarrolladores a otros proyectos. Overwatch 2, la secuela que mató al original. BlizzCon 2019. Blizzard anuncia Overwatch 2, el pilar central, un modo PvE con misiones de historia, árboles de talentos, progresión real. Jeff Kaplan, el director original de Overwatch, invirtió años en ese PvE. En 2021, Kaplan dejó Blizzard sin dar explicaciones. Overwatch 2 se lanzó como free to play y tuvo una consecuencia que muchos no anticiparon. Reemplazó al Overwatch original. Los jugadores que tenían el juego lo perdieron. Desapareció de las bibliotecas. El PvE prometido se canceló en 2023. Las 3 misiones de historia que sí lanzaron eran de pago y vendieron mal. En 2024 la mayoría del equipo de PvE fue despedido en los recortes de Microsoft. Overwatch 2 es el Overwatch original con un Battle Pass y costó el juego que la gente ya tenía. La Overwatch League. Bobby Kotick quería crear la NFL de los sports, franquicias fundadoras a $20 millones cada una. Robert Kraft, el dueño de los New England Patriots, compró el Boston Uprising. Los nombres más grandes del deporte y los negocios pusieron dinero. Las proyecciones hablaban de 125 millones anuales para 2020. Nunca llegaron. En abril de 2023, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Activision Blizzard por imponer topes salariales ilegales a los jugadores. Bobby Kotick, CEO de Activision desde febrero de 1991, orquestó la fusión con Vivendi y Blizzard en 2008. En 2006, según documentos judiciales posteriores, amenazó a su asistente personal en un buzón de voz. Enero de 2022, Microsoft anuncia la adquisición.
Dura 19 meses de batallas regulatorias en 3 continentes para que la CMA británica aprobara el trato. Microsoft tuvo que ceder los derechos de juegos en la nube de todos los títulos de Activision Blizzard a Ubisoft durante 15 años. Se completó el 13 de octubre de 2023. La adquisición más grande en la historia de los videojuegos. Enero de 2023. Los acuerdos de licencia entre Blizzard y NetEase expiran, sin renovación. Millones de jugadores chinos pierden acceso al WoW, Overwatch, Hearthstone, StarCraft y Diablo 3 de un día para otro. Destruyó una estatua de un orco en directo por streaming. Blizzard pidió una extensión de 6 meses. NetEase la rechazó. Dentro del WoW, los jugadores chinos organizaron marchas de la muerte. Iban juntos a morir en el juego como despedida. Eventualmente, en 2024, Blizzard volvió a China con un nuevo acuerdo. El mercado que Blizzard sacrificó la reputación por proteger también la abandonó. Duncan Jones dirige la película de Warcraft con 160 millones de presupuesto. En Estados Unidos, 47 millones. Desastre. En China, 220 millones. Récord histórico para una película americana sin gran éxito doméstico. Total mundial, 439 millones. Pero los estudios solo reciben alrededor del 25% de la taquilla china frente al 50% de la americana. La película probablemente perdió dinero. ¿Por qué importa esto para el iceberg? Porque China salvó una película de 160 millones de ser un fracaso absoluto. Si esto pasaba con una película, imagina lo que significaba China para el WoW, para Hearthstone, para el Diablo. El mercado chino era la red de seguridad de Blizzard. 12 de mayo de 2012. Diablo 3 sale a la venta. Los servidores colapsan el primer día. Millones de jugadores con un juego de $60 que no podían abrir porque era Always Online. El error 37 fue trending topic mundial. El código de error que significaba los servidores están caídos pasó a ser el símbolo de un lanzamiento catastrófico. Durante la polémica de Diablo 3, David Brevik, el creador original de Diablo, dijo educadamente en una entrevista que Diablo 3 no era el juego que él habría hecho. Jay Wilson, director de Diablo 3, publicó en Facebook "Fuck that loser". Varios desarrolladores de Blizzard le dieron like. Wilson estaba borracho en una fiesta. Tuvo que disculparse públicamente. Noviembre de 2006. Kotick empieza a negociar con Vivendi, el conglomerado francés dueño de Blizzard. La fusión se cerró en julio de 2008. Morhaime aceptó pensando que tendría autonomía creativa, que podrían seguir siendo Blizzard, y no fue así. Esta fecha es la bisagra de todo el iceberg. A partir de 2008, Blizzard deja de ser Blizzard. Diablo 4, 666 millones en 5 días. Blizzard anunció ese número deliberadamente. El marketing sabía lo que hacía. Nivel 4, el abismo. Todo lo anterior son malas decisiones, arrogancia corporativa. Lo que viene ahora es otra cosa. En la BlizzCon, algunos altos cargos de Blizzard tenían una habitación de hotel con nombre propio entre ellos. La llamaban la Cosby Suite. El nombre era una referencia a Bill Cosby. En ese momento Cosby ya tenía acusaciones de abuso conocidas públicamente. En esa habitación, según las denuncias judiciales, se reunían para beber y acosar a compañeras. Las fotos de esa habitación aparecieron en los documentos del juicio. Alex Afrasiabi, director creativo de World of Warcraft, fue señalado como uno de los principales implicados. Fue despedido silenciosamente en 2020, antes de que la demanda se hiciera pública. Según Bloomberg, según los documentos judiciales, según testimonios de empleados, la cultura interna de Blizzard era la de una fraternidad universitaria, bebida en horas de trabajo, alcohol en los cubículos, empleados masculinos jugando videojuegos mientras delegaban el trabajo en las empleadas, acoso verbal y sexual que nadie investigaba, mujeres que denunciaban y eran ignoradas o marginadas. Julio de 2021. El Departamento de Fair Employment and Housing del Estado de California presenta una demanda tras 2 años de investigación. Las acusaciones: acoso sexual sistemático, discriminación salarial por género y cultura tóxica laboral. Más de 3.000 empleados firmaron una carta abierta a la dirección. La resolución llegó en diciembre de 2023. Activision Blizzard pagó $54 millones, centrados principalmente en discriminación salarial y de promoción contra mujeres. Una empleada de Blizzard se suicidó durante un viaje de empresa con el supervisor. Según los documentos del juicio, había sido sometida a acoso sexual previo, incluyendo la distribución de fotos íntimas en una fiesta de la empresa.
Tras los escándalos, Blizzard eliminó de sus juegos los nombres de empleados implicados en las denuncias. El caso más visible, un personaje de Overwatch se llamaba Jesse McCree, el nombre de un diseñador señalado en la Cosby Suite. Lo renombraron a Cole Cassidy. También se eliminaron NPCs en WoW con los nombres de otros implicados. Tras los escándalos, empleados de Raven Software, la filial de Activision, intentaron sindicalizarse. Activision Blizzard contrató a un Buffett y a Brian Bulatao, ex administración Trump. Bulatao envió emails a los empleados pidiéndole que consideraran las consecuencias de sindicalizarse. En mayo de 2022, los trabajadores de Raven Software en Madison, Wisconsin, se convirtieron en el primer sindicato reconocido dentro de Activision Blizzard. 2019, Activision Blizzard anuncia ingresos récords de $7.500 millones. Semanas después, 800 despidos. 2024, bajo Microsoft, 1.900 despidos, gran parte del equipo de PvE de Overwatch 2. El mensaje cada vez fue el mismo. Los empleados son el coste que se recorta para que los números del trimestre queden mejor. Jen O'Neill, la primera mujer en un puesto de presidencia en la historia de Activision y todas sus compañías sucesoras, llegó en agosto de 2021, en plena demanda por acoso y discriminación de género. Se descubrió que cobraba menos que su colíder masculino, Mike Ibarra. En febrero de 2023, la SEC, el regulador financiero de Wall Street, sanciona a Activision Blizzard con $35 millones. Marzo de 2022, la Equal Employment Opportunity Commission federal llega a un acuerdo con Activision Blizzard por $18 millones, más de $100 millones entre 3 reguladores distintos. Nivel 5. El fondo. Las patentes de matchmaking para vender microtransacciones. Esto no es una teoría, es una patente pública. Activision registró en 2015, aprobada en 2017, un sistema de matchmaking diseñado para incentivar compras. El mecanismo: pones a un jugador novato junto a un experto que lleva una skin o un arma premium. El novato la ve, siente que la necesita y la compra. Segundo mecanismo: si ya compraste un arma, el sistema te mete en partidas donde esa arma es especialmente efectiva. Refuerza la compra. Activision dijo que era una patente exploratoria, que no se había implementado en ningún juego. La patente fue renovada y citada en patentes posteriores hasta 2023. El cierre de Blizzard North. Blizzard North fue el estudio de David Brevik y los hermanos Schaeffer, los que crearon Diablo 1 y Diablo 2. Blizzard North tenía un Diablo 3 en desarrollo, con elementos de mundo persistente, y fue cancelado. El estudio cerró en agosto de 2005. Blizzard North tenía un proyecto secreto llamado Starblow, un ARPG espacial al estilo Diablo, y nunca vio la luz. Nostalrius, un servidor privado del WoW Vanilla, con más de 800.000 cuentas registradas, 150.000 jugadores activos. Blizzard les envió un cese y desista en abril de 2016. El servidor cerró. 200.000 firmas en change.org pidiendo servidores legacy oficiales. Nostalrius liberó su código fuente. Blizzard invitó al equipo a sus oficinas. Recibió un documento de 80 páginas sobre cómo operar servidores vanilla y luego no respondió durante 6 meses. En la BlizzCon de 2017, el propio J. Allen Brack anunció WoW Classic, el mismo Brack que dijo "You think you do, but you don't". Warden es el programa antitrampas integrado en WoW. Según investigadores de seguridad, en 2005, Warden escaneaba todos los procesos abiertos en tu ordenador, no solo los que se relacionaban con el WoW. Leía direcciones de email de MSN, URLs abiertas en el navegador, nombres de todos los programas en ejecución. La Electronic Frontier Foundation los catalogó como spyware. Blizzard dijo que solo recopilaba para detectar trampas. El debate legal duró años. Blizzard anuncia que los foros oficiales del WoW mostrarán el nombre real de los usuarios. Para demostrar que no era para tanto, un empleado de Blizzard publicó su propio nombre real en el anuncio. Fue doxeado en minutos. Dirección, teléfono, fotos. Blizzard retiró la iniciativa ese mismo día. Cuando Overwatch salió en 2016, los modelos de personajes eran técnicamente accesibles con las herramientas correctas. Creadores de contenido usaron esas herramientas para crear contenido para adultos. Overwatch se convirtió en el mayor fenómeno de este tipo de contenido en la historia de Internet. Blizzard entró en pánico.
envió oleadas de cesis y desista, fue a por plataformas, creadores individuales. El resultado fue el efecto Streisand, en su forma más pura. Cada intento de censura generaba más atención. Kotick y los archivos de Epstein. Este es el fondo del iceberg. El nombre de Bobby Kotick aparecía en la libreta de contactos de Jeffrey Epstein, publicada por Gawker en 2015, con un email de Activision.com. En 2004, los archivos ya muestran correspondencia entre Kotick y Ghislaine Maxwell. Hasta aquí lo que ya se sabía antes de 2026. En enero y febrero de 2026, el Departamento de Justicia publicó 3,5 millones de páginas de los datos de Epstein. Lo que revelaron fue más extenso. Más de una docena de emails entre cuentas asociadas a Kotick y Epstein entre 2012 y 2013. En febrero de 2013, Epstein escribió a Kotick que iba a visitar SpaceX con unas chicas y le preguntaba si estaba disponible. Kotick ofreció su helicóptero. Los representantes de Kotick respondieron públicamente. Dijeron que Epstein y Kotick nunca fueron amigos ni colegas, que en todas las instancias fue Epstein quien habló primero, que no visitó la isla, que Epstein era conocido por enviar emails que insinuaban cercanía que no existía. Kotick, según los representantes, desconocía los crímenes de Epstein. Y que quede claro, no hay pruebas de que Kotick participara en ninguna actividad ilegal relacionada con Epstein. Eso, al lado de la Cosby Suite, los 100 millones en sanciones, la empleada que murió y los documentos destruidos, todo junto, ese es el retrato del fondo de este iceberg.